Ya, perfecto. Ok, estamos. Entonces, bienvenidos a todas las personas que están acá presentes en la sesión el número 3 del módulo, el número 2, digamos, de esta etapa de modelo y estadística inferencial. Les recuerdo que esto lo estamos haciendo en conjunto con DataUC. Nos acompaña, igual que la sesión anterior, Ricardo Aravena. Y nada, pues, hoy día viene una jornada súper interesante, igual que la de la semana pasada. Y así que súper atentos. Les recuerdo que el chat está abierto para preguntas. Igual probablemente van a haber instancias de poder resolver algunas dudas entre medio o al final de la sesión. La presentación ya está disponible en el GitHub. Yo se las dejé ahí puesta para que la puedan revisar. Y la base de datos que se va a utilizar es la misma que se utilizó la semana anterior, que es la de el archivo en Excel de salud. ¿Ok? Así que nada, Ricardo, todo el escenario es tuyo. Agradezco a Paulo y vamos a dar, aprovechando el tiempo, como les decía, una continuación con lo que estábamos hablando y vamos a usar un poquito más de R hoy día a efectos de poder ir aprendiendo, conociendo y tratando de entender las salidas que generan los programas computacionales, en particular de R. Bueno, primero ya me presenté, así que paso adelante. Recordemos que teníamos nuestra base de datos, colesterol, vamos a suponer que hay un estudio diseñado, se definieron estas variables, se obtuvo una muestra representativa de una comuna, o no sé, un paciente de un CEFAM, y tenemos simplemente que a priori, de hecho uno tiene que hacerlo antes de mirar los datos, plantear las hipótesis. Esta hipótesis significa que yo voy a definir, caracterizar, plantear, buscar un nuevo conocimiento. Habíamos jugado un poquito la vez pasada, y claro, decir que los hombres presentan un peso mayor que las mujeres no es ningún descubrimiento. De hecho, sería una hipótesis para validar que los datos están bien tomados. Está un poco bajo, puedo solucionarlo. Sí, parece que está muy lejos, voy a tener que ponerme, le pongo esto y con esto me fuera enormemente. Me pasó en la mañana también con el otro curso que tenía. Eh, ¿Ahí me escuchan bien? ¿Mejoró el audio? Sí, se escucha bien. Ya, qué bueno, ya. Bueno, como les decía, en general las hipótesis son prejuicios que uno puede tener. Obviamente demostrar que los hombres pesan más que las mujeres no sería ninguna novedad, no sería un ganar información, simplemente verificar una verdad ya bastante aceptada. Por lo tanto, ahí mejoró, dice. Y por lo tanto no es relevante. La segunda también sería discutible. Los diabéticos presentan un mayor nivel de colesterol de los no diabéticos. También sabemos que el colesterol es algo que se asocia bastante a los diabéticos, todo el aspecto metabólico se les desbalancea, por lo tanto podría tal vez verificar en esta población. Ahora, ya es una apuesta que las mujeres tienen un mejor nivel de HDL que los hombres. Posiblemente alguien podría argumentar, la mujer se alimenta mejor, el hombre es más, no sé, come más chatarra y podría tener peor HDL. Que hay diferencia entre el índice de masa corporal entre fumadores y no fumadores. Fíjense que hablo de diferencia. No estoy diciendo que los fumadores tengan mejor índice de masa corporal o los no fumadores. Que los hombres fuman más que las mujeres. También vimos que uno puede y debiera, en base a información que tenga a priori, plantear la hipótesis. Mostramos una noticia sobre una encuesta de salud, la cantidad de deporte que hacían las personas, y podríamos decir que menos de un tercio de esta comuna practica deporte. Y ahí nos validaríamos esa hipótesis. Y, como dice ahí, un largo etcétera, que generalmente tiene que ver con el diseño del estudio. Para eso tengo herramientas estadísticas. Ahora, las herramientas estadísticas son variadas, hay al menos a mostrar los tests que permiten una media, una proporción, comparar media, comparar proporciones, estudiar asociación de variables categóricas, estudiar asociación entre variables continuas. Son las clásicas pruebas de hipótesis que uno puede llevar a cabo. Hay algunas que son bastante simples, como calcular un coeficiente de correlación con el computador. A mano es bastante más complicado.
En cambio, hay otras que son bastante más simples, casi hacer la mano. Un tejido cuadrado es bastante simple, entre comillas, cuando una tabla de 2x2 hacer la mano, pero también la puede hacer el computador. Así que vamos a hacer una breve muestra, entre comillas, de la estadística, de la matemática que hay detrás. Claramente en los cursos formales de estadística uno le explica por qué estas cosas distribuyen normal, que el teorema central del límite, y hay toda una justificación, y hay toda una discusión y demostraciones. Y ahí es donde se aburren y se pierden los alumnos, en las demostraciones. Lo primero, que es muy importante y que siempre, obviamente para un novato, para un mechón les cuesta, es que cuando tengo un test sobre una media, por ejemplo, cuál será el peso de los recién nacidos, tengo que contrastarlo contra algún valor. Y ese valor es el conocimiento, la información que tengo yo. Entonces yo podría plantear, ya, sabemos que los recién nacidos pesan 3 kilos. Pregunta, ¿el peso de las primíparas será también 3 kilos o las multíparas tienen niños más grandes? Entonces yo podría plantear el peso de las primíparas igual a 3 kilos versus el, precio de las peso de los recién nacidos de las primíparas es inferior a 3 kilos que ellas tienen. Entonces elijo una de estas 3 líneas. Es muy importante tener claro qué línea, si es menor, mayor o distinto, porque eso se va a explicitar en el programa. Para eso, generalmente uno dice hay una prueba, un test Z, que requiere sigma conocido. Ahora, conocer sigma, conocer la variabilidad es poco común. Tal vez en ingeniería yo puedo controlar la variabilidad de algunos productos, pero en general uno tiene sigma desconocido. Y ahí hay toda una historia porque el T-Student, que es muy parecido a la distribución normal, pero la gracia es que usa la desviación muestral. Usa el promedio muestral, usa la desviación muestral y la media hipotética. Eso es todo lo que necesito saber para calcular el estadístico. El problema es que una vez que lo calculo, tengo que decidir. Generalmente o antiguamente decíamos decida con respecto a un valor crítico, asumiendo cierto comportamiento de la distribución, ve cuán grande, pequeño es el valor. Sin embargo, al emerger los computadores, los programas, el valor P adquiere mucha relevancia. Y esa relevancia viene dada porque si en realidad ustedes revisan cualquier artículo que se publique, por ejemplo, este es un artículo publicado en una revista de... Por ahí está el nombre, la perdí. De menopausia, de la Sociedad de Menopausia del 2018. Un artículo escrito por todos esos médicos de la Universidad de Chile. En el resumen pueden ver la cantidad de valores P para fundamentar sus afirmaciones. Entonces simplemente dice hay diferencia para mujeres mayores de 60 años, valor P 002. Hay una deficiencia de la vitamina D, valor P 0004. El valor P 00001, muy pequeñito. Y hay un valor 2%, un valor 4 por mil, un valor 1 por cada 10.000. Y eso muestra que para fundamentar, justificar sus afirmaciones, su hipótesis planteada, se usó el valor P. En el caso particular de la vitamina D, digamos, para los que no sepan, la vitamina D se mueve entre 20 y 50. Ahí vamos a ver después que aquí mismo dice que los resultados son 25 contra 23 y hay diferencia estadística, 25,8 contra 23,9 y hay diferencia estadística. Este es un resultado mío por si acaso, marqué 16, así que me dieron pastillitas para subir, dado que no estábamos encerrados, no haya mucho sol. ¿Qué es lo que es el valor P? El valor P simplemente se lee, se entiende como la probabilidad de observar ese resultado, o uno peor, si la hipótesis nula fuese verdadera. Cuando el valor P es muy pequeño, insignificante, muy chiquitito, significa que la posibilidad de que la hipótesis nula sea verdadera es muy baja. Por lo tanto, tengo evidencia en contra de la hipótesis nula. Hay que tener claro que el valor P no es una probabilidad de cuán cierta o cuán falsa es la hipótesis nula o la alternativa, sino que simplemente me dice la probabilidad de observar ese resultado. Ergo, significa que cuando yo encuentro evidencia para rechazar la hipótesis nula, me deja válida la hipótesis alternativa. En cambio, cuando no tengo evidencia, yo lo único que puedo decir es que no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Tampoco se dice acepto la hipótesis nula. Puedo fundamentar que la muestra fue insuficiente, que los casos son muy variables, en ese contexto. Pero la idea es que el valor P me permite tomar una decisión
de manera muy fácil. El problema secundario es cuál es la relevancia de la significancia estadística versus la importancia del problema. Vuelvo al informe que estaba acá. Nótese que el rango de variación de la vitamina D va entre 20 y 50. Y ellos quedan, entre comillas, no contentos, pero dicen, hay una diferencia significativa para las mujeres mayores de 60 años versus las mujeres de 20 a 39, porque un grupo tiene 25,8 de vitamina D y el otro grupo tiene 23,9, es decir, casi 24 versus 26. Estamos hablando de 2 ngml de diferencia, lo que es estadísticamente significativo. Y es estadísticamente significativo básicamente por la cantidad de casos. Dado que tengo casi 700 casos, entonces tengo un grupo de 250 mujeres mayores de 60 años, entonces el hecho de que tener un N grande trajo consigo la significancia. Puede ser que alguien me diga, mira, tener 2 puntos de diferencia en la vitamina D marginal, dado que varía entre 20 y 50. Bueno, eso es lo que se hace y hay que tener muy claro que una cosa es la diferencia estadística, una dieta podría ser estadísticamente significativa si bajo 5 kilos, o si bajo 3, o si bajo 100 gramos, esa es la discusión. Posiblemente uno tome muchos datos y 100 gramos sea estadísticamente significativo. Y si yo le digo al paciente, mire, usted bajó estadísticamente significativo 100 gramos, digámoslo, es claro, esa disminución de peso es igual. Me acuerdo hace mucho tiempo, participé en un estudio sobre lactancia y se demostraba que los niños que amamantaban hasta el año, 6 meses obligatorio y después mezclado con alimentos después de los 6 meses, pesaban 300 gramos más versus los niños que se alimentaban con botella, digamos, con leche de fórmula que le llaman. Obviamente 300 gramos más era muy marginal, y que después de un año uno pesara 10 kilos 300 y el otro pesara 10 kilos era muy marginal. Entonces hubo que buscarle una segunda apriete de tuerca para mostrar que los niños con lactancia materna se enfermaban menos o que crecían más. Es decir, ya buscó, pero desde el punto de vista de salud, 300 gramos a un año de distancia era muy marginal. A veces uno tiene que definir a priori la diferencia que quiere detectar. Quiero detectar como mínimo 1 kilo. Entonces, esa diferencia como mínima entra, hay unas tablitas que se llaman de Cohen, en que me permite definir cuál es el tamaño mínimo que requiero para detectar esa diferencia. ¿Ya? Entonces, a lo mejor con 100 casos me bastaba y no necesitaba 700. Entonces hay toda otra discusión que tiene que ver con la definición de tamaño muestra, que tiene que ver con la significancia de las diferencias, y una cosa es la significancia estadística y la otra es la importancia. De ahí, como les digo, hay unas cosas que son bastante útiles de Cohen. Bueno, la mejor forma de entender, de visualizar, es haciendo algunas cosas con R, así que vamos a ir a R. Vamos, después igual se sube el script por si acaso, así que en ese aspecto, aquí tengo R. Creo que lo agrando un poquito. Ahí está. Ahí. Vamos a leer la base de datos que teníamos anteriormente. Vamos a generar, como les decía, el script. Y no script. Lo voy a colocar aquí al ladito. Y lo primero, para efecto, recuerden que tenemos una base de datos que se llama salud.xlsx y que estábamos usando una librería Rio que la permitía leer. Ahí está ya, entonces leo la base y se llama la había escrito ya, salud.xlsx. Y la gracia es que este me dice cómo lo leyó, teníamos colesterol, el fuma, etcétera, etcétera. Veamos entonces una hipótesis cualquiera. Por ejemplo, test para una media. Supongan que nuestra hipótesis, para el test para una media, vamos a usar el test T.
el t-test está implementado en R en forma automática en la base. Entonces, si yo ejecuto esto, se me abre una pantalla donde me da las instrucciones de la forma, la alternativa, ahí me dice que viene instalado en el estadístico que se carga automática, me da, entre comillas, un poquito críptico, cuáles son las alternativas, distinto, menor, mayor, si son muestras pareadas, etcétera. Me explica las funciones y me muestra algunos ejemplos acá que a veces ayudan, a veces no ayudan tanto, y ahí que en general nosotros vamos a ver cómo lo vamos a usar. La gracia es que este hace test de una y de dos muestras, ¿ya? En estricto rigor, eso es lo que vamos a hacer. Volvamos a R y vamos a usar este comando para nuestra primera hipótesis. Supongan que la hipótesis es plantear el colesterol. Básicamente, recuerden que nosotros nuestra hipótesis está planteada sobre la población y usamos la muestra para testear. El nivel medio suponga que quiero testear que el nivel medio de colesterol, entonces eso significa que H sub 0, que la media, voy a escribir mu del colesterol es igual a 200 versus la media, H sub A, del colesterol es distinto de 200. Por si acaso en R el distinto se escribe así. No tengo el símbolo distinto, entonces es distinto de 200. Eso es lo que quiero testear. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente tomar el t.test, tomar el colesterol, base colesterol, le digo cuál es el valor de la media, 200, y le digo mi alternativa. Y mi alternativa en este caso, alternativa es to site. No alcanzo a ver toda la pantalla, por eso ahí está bien escrito. Eso es lo que vamos a pedir, ¿va? Básicamente, el test T para la variable colesterol será igual a 200 versus distinto de 200 y ejecutamos. Exacto. Y se pueden haber dado cuenta que automáticamente ejecutó el comando, me dijo que va a hacer un test T de una muestra, que está usando los datos de colesterol, que el valor P es 0,00000, muy chiquitito, ¿ya? De hecho, el promedio del colesterol de esta muestra es 191, nuestra estimación, basado en 350 casos, ahí están indirectamente los casos, n-1 grado de libertad que se llama. La hipótesis alternativa, la hipótesis de trabajo, es que la verdadera media no es igual a 200. Ergo, uno de aquí también construyó de paso un intervalo de confianza con un 95%, el colesterol se encuentra entre 188 y 195 aproximadamente, con un 95% de confianza. Entonces, nuestra conclusión, voy a volver al script para escribir nuestra conclusión. Ventanas. Para que quede como valor P es igual, y lo copio. Todavía estoy con muchas pantallas abiertas aquí. Ahí, vamos a hacerlo ahí. Y lo voy a copiar. Voy a copiar todo mejor. Como valor P es igual a eso. Muy menor que alfa. Nótese que no hemos dicho nada de alfa. Alfa, el nivel de significancia por regla es un 5%. Cuando uno ocupa un alfa distinto al 1, al 10 por 1000, simplemente tiene que justificarlo. Pero en general aquí es muy pequeño, es típicamente 0, 5% por ejemplo. Como se rechaza H0. Es decir, tengo evidencia para afirmar que el nivel medio de colesterol difiere de 200. Ahora me pueden decir que difiere de 200
muy general, digamos, significa que la persona está enferma o digamos que la población es enferma o no. Entonces, en general, casi por regla, las hipótesis tienen dirección. Entonces, lo típico, población sana, eso implica que el colesterol es menor que 200. Entonces, yo debiera hacer un test que dijera menor que 200. Entonces, aquí aprovecho a copiar las cosas, mu igual a 200 versus que mu es menor que 200. Colesterol, alternativa, simplemente le decimos... me habían preguntado algunas cosas, parece que tenga dos variables. Sí, ahí vamos a ver que esas también se pueden hacer. Hay que simplemente, como dice ahí, se hace por parte. Ya se seleccionan solamente los diabéticos, también vamos a hacer eso. Por si acaso, estamos partiendo suavecito. Entonces ahí menor que. Y ahí está el menor que, y el valor P es más pequeño todavía. Digamos, digamos, es justo el doble, no es tan pequeño, pero también es pequeño, ¿ya? También rechaza. Entonces casi puedo decir, como el valor P en este caso dio, me equivoqué, tecla, control C. Eso no va a aparecer, por si valor P igual a que eso. Eso rechaza, es decir, tengo evidencia para afirmar que el nivel medio de colesterol es inferior a 200. Bueno, esa es la regla. Nótese que yo tengo que tener cierta claridad con respecto al comportamiento. Veamos, por ejemplo, si alguien me dice muy específicamente, nos preguntan si el nivel medio del HDL es mayor que 46. Supongan que un estudio previo mostró que esta población tenía una media de 46, hemos hecho capacitación alimenticia y creemos que ha mejorado. El nivel medio del HDL será superior a 16. Digamos lo que pregunta Yasmin, el alfa, nótese que no lo estamos viendo. De hecho, si recuerda el artículo, se publicaba el valor P. P004, P002, es decir, en general cuando uno publica dice muy significativo cuando es menor al 1%, significativo cuando es inferior al 5%, esa es como la regla en general. Y cuando uno quiere encontrar evidencia y le sale un 7%, y ahí dice, mire, para un alfa del 10, sí es significativo, ya de alguna manera muestra o justifica que está usando un criterio bastante alto. Bueno, en este caso, lo único que vamos a hacer, antes de eso voy a apropiarme de la base. Recuerden, con esto ya no tengo que estarle indicando a cada rato base signo peso, sino que a partir de aquí es mío. Es como literalmente la base es mía. Entonces ahora simplemente voy a usar el TTS. Voy a aprovechar el comando. Entonces aquí en vez de colesterol le pongo HDL. El mu 46. Y en este caso quiero mayor. Y eso es lo que yo quiero probar. Había toda una discusión detrás de ella para esta hipótesis, que han mejorado los niveles de alimentación, etc. Y el resultado es, me sale un valor P de 0,02. ¿no? Entonces, no lo copió. ¿Por qué no lo copió? Porque no le dije copy. Voy a achicar esto un poquito que no me lo está tomando. Ahí sí. Acostumbra a decir es significativo. Es decir, se rechaza, recuerden, se rechaza H0 en favor de HA. Es decir, hay evidencia estadística para afirmar que ha mejorado el nivel de HL en la población. Referencia HDL igual 46. Eso serían nuestras conclusiones.
Después obviamente separamos todo y hasta el momento hemos visto cosas que funcionan. Y ahora si vuelvo yo a los datos, nótese que el HDL era 47,48, mayor que 46. Bueno, estadísticamente mayor que 46, el estadístico dice hay evidencia significativa, muy significativo, al 2 por 1000, y el médico, el investigador, el analista va a decir hasta qué punto tener 2 NGDL más es estadísticamente válido o importante, haber subido en 2 puntos. ¿Ya? Ahora, como decía, ya no sé casi, ya me preguntó, pero que solo diabético, voy a hacer una hipótesis solamente a diabéticos. Y mi hipótesis va a ser, por ejemplo, si los diabéticos son controlados, ¿no? Y supongo que controlado es que sea menor que 220. ¿Ya? Entonces, formalmente uno dice sea muy nivel medio de colesterol de diabéticos. Obviamente los acentos me los salto. La hipótesis nula sería mu sub d igual a 220 versus la hipótesis alternativa que sería mu sub d menor que 220. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar a los diabéticos y para eso necesitamos una, digamos, una opción en R. Hay varias opciones. Una opción es la librería DPLIR, ¿ya? IR. Entonces voy a cargar esa librería DPLIR. Este tiene una función. Vamos a usar la función que filtra, literalmente. Se llama filter. Entonces yo le digo, por ejemplo, el colesterol de diabético, voy a seleccionar, voy a colocar diabético para que si no va a aparecer colesterol de diabético, simplemente yo le digo que filtre la base y le digo que quiero filtrar, quiero los diabéticos. Y los diabéticos, voy a volver para saber cómo era la variable, se llama diabetes. Diabetes igual sí, ¿ya? Esa es la condición. Entonces, le voy a decir, si la variable diabetes es igual, recuerden que en R con doble igual tengo la igualdad, sí. Siempre la hipótesis nula lleva el signo de igualdad, siempre. Por lo tanto, siempre tienen que preocuparse de eso, ¿ya? Y aquí le digo cuál es la variable que quiero almacenar. Colesterol. Les muestro rápidamente, por ejemplo, cuáles son los variables de colesterol. Ahí tengo 350 datos, 346, 350. Si yo ejecuto esta función, en la variable coldiap voy a tener el colesterol solo de los diabéticos. Ni sabemos cuántos son los diabéticos. Ahí le voy a mostrar, en realidad los diabéticos son menos de 40, ¿ya? O no, como 40 y algo. ¿Ya? Si quiero saber cuántos son los diabéticos, tablet, diabetes, ahí tengo, son 41 diabéticos. Y ahí están los 41 casos de los diabéticos. Aquí está toda la población, filtré solamente el colesterol de los diabéticos y me quedaron los 41 casos. Ahora, esta es mi variable a analizar, colesterol del diabetes, son 41 casos. Entonces voy a traer de nuevo el comando titest y hago la función recién ahora, ¿ya? Entonces ahora le digo, quiero colesterol de diabético, la base es 220 y la hipótesis que es menor. Y lo hago. Ahí me dice que el valor P es 0,12. De hecho, los diabéticos tienen una media de 215. No es estadísticamente menor que 220.
al menos no tengo evidencia, se dice, no tengo evidencia para afirmar que está controlado. No tengo la evidencia que me valida esa afirmación. Supongamos las mujeres, veamos el HDL solamente de las mujeres, solamente para seleccionar ahora solo mujeres. Y podríamos plantear sobre nivel de HL mayor de 50. ¿Tendrán las mujeres un HDL mayor que 50? Entonces lo primero que tengo que hacer es filtrar. Entonces le llamo HDL mujer. Filtro la base, sexo, femenino, y guardo el HDL. También puedo filtrar toda la base de datos completo y generar una nueva base de datos solo de mujeres. Pero ahí vamos a ver más adelante seguramente. Y ahí tengo el HDL de las mujeres. Ahí están, son poco más de son 201 mujeres. ¿Ah? Entonces ahora le pregunto si el HDL es mayor de 50. Entonces uso el HDL mujer, que use minúscula, mayúscula, da exactamente lo mismo. Es decir, el computador logra, se puede poner, no hay evidencia estadística. Sería redundante, no hay evidencia con la parte significativa. ¿Ya? No hay evidencia significativa. Hay que tener cuidado de repente con el fraseo. Lo mejor, generalmente yo recomiendo leer cómo se publica y ahí uno va a tener la claridad. Y ahí está el caso tampoco. Las mujeres no son mayores de 50. El estimador puntual 50,5. No es mayor estadísticamente 50. Y nótese que son 200 casos. ¿No? Bueno, eso es hacer test sobre una media. Hicimos para el colesterol, hicimos para el HDL, seleccionamos grupos, podemos seleccionar por 2 o más criterios, podríamos seleccionar para los mayores 50 hombres y así sucesivamente. Con el filter es bastante eficiente, simplemente uno usa el ANI y puede usar más criterios, pero lo vamos a dejar para la segunda parte, para la otra parte. Volvamos a nuestra presentación. Si es que la encuentro en alguna parte, ¿dónde la dejé? No, ya la perdí. Ahí, ahora sí, ahora irá a aparecer. Eso. Ahí está. Bueno, ahí vimos cómo se hacían los test para una media. Usamos solamente el test T. Ahora vamos a ver el caso de un test para una proporción. Para una proporción es poder decir, será más de un 35% las personas hipertensas, serán menos de un 20% los hombres que hacen deporte, será más de un 40% las mujeres que fuman. Nótese que siempre la afirmación tiene una dirección mayor o menor o distinto. El distinto en general no se usa mucho en medicina porque siempre uno tiene cierto a priori, tiene ciertas direcciones. Tal vez cuando uno está estudiando plantea esa alternativa, voy a aplicar una nueva política, no sé, educativa, mejorarán o empeorarán los puntajes de los alumnos, entonces uno plantea igual que el año anterior versus que es distinto. Pero en general, como les digo, siempre la hipótesis se plantea el mayor o el menor. Ahí hay toda una teoría detrás de los estimadores máximo verosímil, porque uno puede usar un test Z. Un test Z requiere que el N sea relativamente grande, entre comillas, mayor de 50, y tenemos aquí 350 casos, así que no hay problema en lo que hace, y nuevamente evaluar y decidir. Para eso vamos a usar el valor P. Así que vamos a volver a R y vamos a plantear alguna hipótesis sobre proporciones. Y así va a quedar escrito cosas sobre proporciones. Entonces ahora le voy a poner test sobre proporciones. Después, antes de subirlo, yo amonono un poquito este script. Lo voy a aclarar antes que se me olvide. Lo tengo por acá. No. Acá lo tengo. Lab Salud 1 la voy a poder colocar algo. ¿Ya? Bueno,
hay varias hipótesis que uno podría plantear sobre una proporción. Tenemos la alternativa de usar dos criterios. Ahí vamos a ver cuál es la diferencia. Uno es el prop.test. A él pregunta sobre muestras pequeñas. Digamos que la muestra, cuando es una muestra pequeña de 15 casos, de 20 casos, que hay estudios que se hacen sobre eso. De hecho, el primer estudio sobre COVID se hizo sobre 16 pacientes. Estamos hablando de febrero del año 2020. Me acuerdo en Taiwán llevaron a cabo un estudio solo con 16 pasajeros para mostrar que el tratamiento, no sé, pues de una cierta droga permitía recuperar. Y a 14 recuperó y a 2 no recuperó. Entonces encontraban que ayudaba a la mayoría. Pero con 16 personas era muy poco, obviamente, robusto el estudio, pero era el puntaje inicial para empezar a hacer estudios. Después, el último estudio que se hizo en Inglaterra con respecto al tratamiento con la Pfizer para la nueva variante, hizo un grupo de 250 pacientes para ver. A algunos se le dio la Pfizer, a otros se le dio el tratamiento continuo para ver cuánto disminuían los fallecimientos. Y en unos fallecieron 14 y en otros fallecieron 3. Y así sucesivamente es posible hacer estudios con muestras pequeñas. Hay test para muestras pequeñas por si acaso. En vez del test T hay un test de McWin, un test de Wilkinson, que son test para, o test exacto de Fisher, cosas así. El PROTEST, vamos a llamar al HELP, lo que hace es un test de proporciones. Y la gracia es que hace test de proporciones para una o varias proporciones. Nuevamente, simplemente le vamos a decir PROTEST y le tenemos que decir cuántos son los éxitos y cuánto el total. Es decir, casi a mano. Él hace los cálculos. ¿Ya? Él calcula el estadístico set y toda esa cosa. Hay sí un pequeño factor aquí de corrección, que inicialmente lo vamos a poner falso, que es lo que se llama la corrección de Yates, que es para efectos de tablas de contingencia. Y como siempre, como le digo, a veces puede ayudar un poquito a esto, no siempre es generoso, pero la gracia es que permite comparar no solamente una proporción, sino que dos o más proporciones, que es lo que vamos a ver más adelante. Espero. ¿Ya? Ya, entonces vamos a usar, por ejemplo, una afirmación que podría ser dicho que los fumadores son minoría. Se me ocurre que en esta comuna, entonces matemáticamente uno CAP, proporción de fumadores, no mucha A. Eso significa que mi hipótesis nula versus la alternativa, que sea una minoría, significa que sea menor a 0,5. Y por lo tanto, aquí es mayor igual, el igual siempre va en la nula, igual a 0,5. Se subentiende que esto es lo que yo quiero verificar, por lo tanto, lo que hace es buscar el caso límite cuando igual a 5. Y esto es simplemente la hipótesis nula es mayor o igual a 0,5 versus que es menor estricto. Y lo que me dice es que yo tengo que saber, el comando me pide X, número de fumadores, N, número de entrevistados. Eso es lo que me pide el comando. Así que lo único que tengo que hacer es tabular fumador, parece ser. Fuma parece la variable. Pero ahí está. Entonces se pueden dar cuenta que hay 350 personas, 120 fuman y 230 no fuman. Por lo tanto, lo único que digo, prop.test, X igual a 120, N igual a 350. La alternativa, les. Y como les decía, en este caso le voy a pedir que la corrección sea falsa. Y ahí vamos a ver la diferencia que hay entre una y otra, ¿ya? Que en algunos casos puede ser importante, en otros casos irrelevante. Y ahí tengo el test para una proporción, como dice ahí, sin corrección por continuidad. Hay 120 éxitos de 350 casos, la hipótesis nula que vale 0,5, la hipótesis alternativa es que el P es menor al 5% y el valor es muy significativo. ¿Por qué? Porque solamente el 34% de las personas fumaba. ¿Ya? Entonces alguien dice, claro, ahora que sé que el 34% fuma, me gustaría haber probado con un tercio, con un 30, con un 40, un 50 era muy grande.
Entonces, supongan que ustedes tenían, voy a hacer el mismo comando, pero quitándole el correct falso, le voy a poner verdadero, para mostrar que la diferencia es mínima. En este caso no se va a notar, porque obviamente 2,5 por 10 a la menos 9, 2,8 por 10 a la menos 9. La diferencia fue muy marginal. Cuando uno tiene 350 casos, básicamente lo que hace es restarle 0,5 a estos 120, que es el factor de corrección, por lo tanto es marginal. Todo el intervalo de confianza se pueden dar cuenta que este llegaba hasta 38,56 y este llegó hasta 38,71. Como dice, ya perdí el nombre, si hay diferencia entre el verdadero y el falso, básicamente se supone que cuando yo estoy trabajando con tablas de contingencia, que lo vamos a ver más adelante, uno tiene que hacer la corrección de Yate. Este test fue creado por Pearson a inicio del siglo XX y Yates, o Yate, a mediados del 30, en el año 40, dijo que esta test era más confiable si uno hacía corrección por continuidad. ¿Y por qué es la corrección por continuidad? Porque estoy haciendo conteos y estoy usando un TZ que es continuo. El TZ asume un comportamiento normal, etcétera. Entonces ahí hay como un castigo que uno debiera, dado que está pasando del caso discreto a un caso continuo. Y por eso se hace esa corrección por continuidad. La regla en general es falsa, como le digo, esa es la idea. El verdadero significa que, digamos, es una recomendación que hizo Jay en los años 40 que podía mejorarla. Supongan que en realidad lo que yo quiero es que sea mayor que 30. Será igual a 30 versus, solamente para mostrar cómo yo puedo ir cambiando. Si no escribo nada, él va a usar el verdadero. Nótese que no escribí nada, entonces cuando no escribí nada, él asume 0,5. Entonces aquí voy a decirle que el P vale 0,3. Ahora yo le digo que la hipótesis nula es 0,3. Aquí no le dije nada, él asumió 0,5. Voy a escribir, nótese. Es el valor por defecto que le llaman. Y aquí 0,30, y ahí tengo el 0,30. Ahora la hipótesis nula es que vale un 30. Él asumió un 5% como el clásico test, digamos, del lanzamiento de una moneda. Como el verdadero y falso, o hombre, mujer. Esa es básicamente la idea, porque él asume 50%. En este caso le especifiqué que fuese un 30% y él lo escribe. La hipótesis alternativa es que el valor P, era mayor que lo que íbamos a poner. Y no lo puse. Alternativa. Sé que es bastante conceptos que se van introduciendo y ahora el valor P salió 0,045. Estuvo a punto de no rechazar. Podríamos decir menor que 0,50. Se rechaza H0. Insisto que muchas veces el planteamiento de hipótesis, la lectura del valor P, depende del diseño del estudio, depende de los costos asociados, depende de la significancia que uno se plantee. Claro, decir que el 30 y me dio 34, claro, es mayor que un 30%. Estadísticamente ese 34 es estadísticamente superior a este un 30. Eso es lo que está diciendo, basado en estos 350 casos. Eso sería con respecto al test T. Hay una alternativa que es usar directamente el test Z. Y para eso necesitamos otra librería. Teachin Demos. Esta librería Libra. Esta tiene el z-test, z.test. Bueno, ahí cuando uno lo hace, ahí está la programación, por si acaso uno le dice, tengo que dar los datos, especificar la media
indicarle yo la desviación estándar, porque usa el ZTS desviación conocida, la alternativa mayor, menor, distinto, y le puedo entregar yo también a través del comando y el número de casos, le puedo escribir casi a mano todo eso. Pero la gracia es que le puedo entregar un vector con datos 0, 1. Existe el criterio con el valor P, es decir, es distinto tener un valor P del 40 a tener un valor P del 004. Sí, lo que significa, recuerda que el valor P me dice cuál es la probabilidad de observar ese resultado si la hipótesis nula fuese verdadera. Si el valor P me da 0,4, significa que pareciera ser que la hipótesis nula es verdadera porque es bastante probable. En cambio, si me sale 0,04, me está diciendo que es imposible observar ese resultado si la hipótesis nula fuese verdadera. Comento así en términos generales, si yo lanzo una moneda 10 veces y saco 6 caras, me va a decir valor P grande, porque es muy común que al lanzar 10 veces una moneda yo saque 6 caras. Ahora, si lanzo 10 veces la moneda y saco 9 caras, ya me va a decir, a ver, la moneda a lo mejor tiene solo cara o está cargada a cara, pues es difícil sacar 9 veces cara de 10 lanzamientos. Y ese valor P va a ser inferior seguramente al 3%, al 4%, por ahí va a ser inferior. Bueno, la gracia del Z-test es que yo puedo meter el vector de datos y para hacer un test de ceros y unos, digamos, para hacer un test de proporciones, necesito que mi vector tenga ceros y unos. Así que lo primero que vamos a hacer, recuerden que tenemos, por ejemplo, la columna fumar sí o no, la vamos a cambiar a un sí, a un 0 o un 1. Entonces, antes de usar el test así que le voy a colocar, por ejemplo, el fuma en minúscula. ¿Ya? Fuma en minúscula. Le voy a decir que cambie el sí por un 1, el resto por un no. Entonces voy a usar el comando if else. If else, la variable fuma, si es igual a sí, ponga un 1, en caso contrario pongo un 0. Y aquí me quedo separado. Ahí. Insisto, el fuma tiene sí y no. Ejecuto esta función. ¿Y por qué if else? A lo mejor no tenía un fuma. Estoy seguro que no tenía un fuma antes. No he encontrado, no le gusta. Vale, F10, digamos, F10 para puro. Ahora no me quiere. Mm, Aquí está separado. Es que hay un, claro, hay un espacio. Un blanquito, ese blanquito me molesta, de repente. Ya ahí está. Entonces ahora el fuma son 0 y 1. Nótese que aquí al final va a tener, bueno, va a quedar en otro orden, pero el 349 eran sí y el 350 un no. Y ahí se pueden dar cuenta que ahí tengo el sí y ahí tengo el no. Puros 1 y 0 asociados al éxito o fracaso. Es muy común que uno registre datos en forma numérica para respuestas sí, no, o para respuestas categóricas. Entonces ahora puedo usar el Z-test. Vamos a hacer que es mayor que el vamos a hacer esa. Entonces voy a decir el Z-test. Le pongo los datos X. Le digo cuál es mi media. Recuerden que este es un Z, así que tengo que decir que la media, que es la proporción, vale 0.3. Le entrego la desviación stdep y le tengo que decir que es la raíz cuadrada de P por 1 menos P. ¿Y por qué esa raíz cuadrada? Le muestro inmediatamente dónde viene eso. Aquí está. Eso es lo que no había. Cuando hicimos este test, aquí está lo que se llama la desviación estándar bajo la hipótesis nula. P sub 0, 1 menos P sub 0. Y eso es lo que le tengo que indicar. Ahí, como le digo, hay cosas que obviamente el R, el PROS test es mucho más fácil. Entonces 0.3 por 1 menos 0.3. 0.3. La alternativa este es
mayor que la de él. Y ahí estaría nuestro test. Y nuestro test Z nos entrega este valor P, si se dan cuenta. El valor P, el porcentaje es exactamente igual, un 34.28. El valor P, 0,02 a la menos 16. Si yo hago un PROS-test, si se acuerdan, fumaban 120, si mal no recuerdo. Por acá lo tengo. 120 con la diferencia el 0,3 aquí. Con la diferencia que le voy a tener que decir correcto, falso. Para que sea el mismo resultado. Voy a mostrar que llego a donde mismo. N, desviación. ¿De dónde pude? Me equivoqué. No puse el mu 00, con razón. 0,3. Ahí está. Ahí está en la media 0,30, ¿ya? Y ahí está el valor P 00409 usando el Z-test y el PROS-test, el valor P 00409. El resultado es lo mismo. Usar este Z-test con esas características o usar el PROS-test. Obviamente hay algunos que ven más fácil usar el PROS-test porque no tengo que estar haciendo, o cuando tengo muchos datos 0,1 uno usa el Z-test. R tiene muchas variantes para hacer cosas. Bueno, hemos visto un test para una media, un test para una proporción, y generalmente es lo que uno nunca hace, ¿ya? Porque lo más típico es comparar, los hombres ganan más que las mujeres, los jóvenes hacen más deporte que los adultos, el adulto mayor tiene una mayor mortalidad frente a ciertas enfermedades que la población sana, es decir, siempre tiene como análisis comparativo, que el nivel socioeconómico, que el nivel de sedentarismo, que el nivel de deporte podrían influir. En otras palabras, lo que uno hace muchas veces es comparación de. Y ahí se nos abre todo un conjunto nuevo, porque ahora me interesa comparar dos grupos. El nivel medio de colesterol de los hombres versus el nivel medio de colesterol de las mujeres versus que son distintos, o que uno es mayor que el otro, o que uno es menor que el otro. Ahí nuevamente tengo que elegir una de estas líneas en donde significa que en R voy a poner to size, voy a poner mayor que o voy a poner menor que. Matemáticamente hay tres pruebas. Uno es con varianzas conocidas, que no la quise poner porque generalmente no se usa. Otro, que las varianzas son desconocidas, SX, SY estiman las varianzas, pero uno puede asumirlas iguales. Generalmente esta es la que se enseñaba en la universidad, porque esta era la típica que uno podía ir a tabla. Esta otra, que supone que son desconocidas y distintas, por lo tanto es mucho más simple de calcular, tiene un problema con lo que se llama logrado de libertad, que es sumamente complejo calcularlo. Entonces, obviamente ponerse a calcular esto a mano era un desafío. La gracia es que yo en R, lo único que tengo que decirle, sabe, las varianzas son iguales, sabe, las varianzas son distintas. Simplemente igual, no igual. ¿Ya? Digamos, verdadero o falso, porque le pregunta, ¿varianzas iguales? Verdadero, falso. Y él me va a decir que cuando son iguales usa el test T de student y cuando no son iguales usa esta variante del test T que aparece con el nombre del test T de Welch, ¿ya? Básicamente eso hay. Así que nuevamente, ¿y cómo sé que las varianzas son iguales? Hay un test F. También hay un test en comando en R que nos permite hacer igualdad de varianza, var.test. Y si quiero igualdad de media, uso el t.test y lo único que tengo que decirle es si las varianzas son iguales, verdadero, o si las varianzas son iguales, falso. Y lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, el colesterol de los hombres, el colesterol de las mujeres, y compararla, o bien decirle, compare el colesterol según sexo. Y vamos a ver que es muy fácil. Espero. Así que vamos a R y planteamos alguna hipótesis y vamos escribiendo en el script. Comparación de media.
Ya, bueno, lo primero que podríamos plantear, tenemos varias alternativas. Por ejemplo, si el colesterol de los hombres o el colesterol de las mujeres son iguales o no. Esto era masculino o femenino. Femenino versus masculino. O ojar abierto. Entonces yo lo que debiera es ser simplemente un test e indicarle t.test, indicarle que quiero el colesterol según sexo. Y hacemos esa, entre comillas, colite chancho. Si no le digo nada más, no sé lo que hace. Parece que asume distinto. Sí, asume distinto. Si no hacemos nada más, él simplemente asumió. Ahí está el colesterol femenino, 192. Ahí está el colesterol masculino. Los hombres tienen mejor colesterol, podríamos decir. La diferencia no es igual. ¿Ya? La diferencia no es igual a 0, eso significa que son iguales. Y hizo esas cosas. Ahora, formalmente, uno diría decir hipótesis. HC0, colesterol de la masculino e igual al colesterol femenino versus H-A, colesterol masculino distinto. Recuerden R, esto hace colesterol femenino. Eso es lo que hicimos. Si la quiero unilateral, tengo que especificar. Por ejemplo, nosotros sabemos que los diabéticos debieran tener mayor HDL, digamos, menor HDL. Diabéticos presentan niveles medios de HDL inferior a los no diabéticos. Entonces yo lo único que tendría que decir es t.test, el HDL, según si o no es diabético. Diabético. Y le digo la alternativa, less. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo él va a saber que los primeros son los diabéticos, el sí o el no? De hecho, lo ordené alfabéticamente y el no está antes que el sí. Así que yo necesariamente tengo que decirle esto. A propósito, el var equal, lo voy a colocar verdadero. ¿Ya? Nótese que si hago esto, él me va a poner primero en orden alfabético, porque aquí mostró los femeninos antes de los masculinos, ordena esas categorías. Entonces, sabiendo eso, lo voy a poner mayor que, para que lo haga bien, porque el... A ver, no era diabetes, era diabetes. Esa es la variable. Ahí sí. Entonces se pueden dar cuenta que primero está el no y después está el sí. Y en este caso, los diabéticos tienen un nivel superior de HDL con respecto a los no diabéticos. Alguien podrá decir eso está malo. Posiblemente los datos, como digo, no sé de dónde los saqué. Parte tal vez de la base de la encuesta nacional de salud o de alguna encuesta por ahí se fue. El test Z, Yasmin, siempre hay que usar el 0 y el 1. El PROS-test, la gracia tiene que yo doy el total nomás. Nótese que yo tengo aquí la variable y esta variable es sí o no, 0 o 1, tiene dos categorías, tiene que tener dos categorías por si acaso, si no, no hace el test. Si yo hago el test con varianza falsa, digamos, distinta, la diferencia va a repercutir en esta parte, en el estadístico, perdón, en los grados de libertad va a ser, y el estadístico también. Toda esta línea va a cambiar. Va a cambiar poco, sí. Ahí está con F. Se pueden dar cuenta, 1.209, aquí salió 1.25. Los grados de libertad de 38 a 52. Hay un fuerte. Y obviamente el valor P cambió un poquito porque el cambio no fue tan mayor. Voy a escribirlo sí en el otro para que quede. Ahora, ¿qué lo cual corresponde? Depende del problema. En algunos casos puede ser conveniente que la varianza. Antiguamente,
el uso de varianzas iguales era para facilitar los cálculos de la tabla, con varianzas distintas. Y la pregunta, ¿y cómo son las varianzas? Entonces hay un comando que se llama var.test. Y escribo lo mismo, HDL, diabetes. Y me va a comparar mediante un test F. La hipótesis aquí es que el cociente de las varianzas son iguales. La hipótesis nula voy a escribir. Sigma diabetes, sigma A. No diabético igual a 1 versus, que son distintos. Eso es lo que hace que el cociente de la varianza, por lo tanto, si no hay motivo para rechazar la hipótesis nula, significa que puedo asumir varianzas iguales. Entonces yo aquí simplemente digo como el valor P fue 0,60 y algo, parece, 0,67. Uno debiera usar el test T con varianzas iguales. Digamos que en general a uno le interesa comparar según sexo, según diabetes, según deporte. Por ejemplo, pensemos, no sé, si el colesterol difiere según deporte. Entonces voy a tomar el colesterol. Entonces planteemos. La hipótesis casi natural sería, como les digo, que los deportistas tienen buen nivel de colesterol, ¿ya? Entonces, lo primero, vamos a plantear que los deportistas tienen colesterol inferior a los no deportistas. Eso sería nuestra hipótesis. Por lo tanto, primero tenemos que saber qué pasa con la varianza del colesterol según deporte. Creo que era deporte. Sí. La varianza de deporte se pueden asumir iguales. Simplemente me dice que el cociente de las varianzas es 1.24, muy cercano a 1. Se pueden asumir iguales. Recuerden que lo primero que va a hacer el no y después el sí. Cuando yo hago la hipótesis colesterol no deportista igual al colesterol deportista versus HA colesterol no deportista es mayor que el colesterol deportista. Ese es el orden. No, sí, porque es un no versus un sí, porque ya que la variable deporte se la voy a colocar aquí, sí mejor, así queda más claro. Sí deportista. Sí deportista. Para que vean el orden, porque lo hace por el orden alfabético. Los no están alfabéticamente antes del sí. Esto en periodo de alfabéticamente. En periodo de elecciones siempre es complicado, ¿no? El rechazo, me acuerdo en su minuto, uno hacía clases de estadística, el valor P es pequeño, el rechazo, entonces algunos alumnos decían sí, no, acepto, rechazo, empezaban a jugar con eso. Entonces hago colesterol deporte, le pongo alternativa
tiene que ser mayor y el var.equal igual true. Y me quedó, parece que tengo una doble paréntesis. Sí, tengo doble paréntesis. No lo veía. Ahí está. Entonces el grupo que no hace deporte tiene 193 de colesterol, los que hacen deporte en promedio tienen 182 y es estadísticamente significativa la diferencia. Esta diferencia de casi 10 puntos, nótese que no me dice cuál es la diferencia, es casi de 10 puntos, simplemente es estadísticamente significativa. Como valor P es pequeñito, se rechaza H0, es decir, hay evidencia para afirmar que los deportistas, los no deportistas, sería en línea, tienen un nivel de colesterol mayor que el nivel de colesterol de los sí deportistas. Digamos, es una lata, tener que reescribir todo, hago yo mucho hincapié, porque cuando uno escribe lo que encontró, lo que no encontró, se da cuenta si lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Ya? Así, ahí uno dice, cuando lo está escribiendo, de repente ve que está diciendo una burrada y se da cuenta, me equivoqué en el lado, a lo mejor era para el otro lado, cosas así. Pero se pueden dar cuenta que la línea, el comando, es muy simple, es muy fácil, hay muchas variantes, muchas alternativas y uno tiene que estar atento a cuáles son las más apropiadas para cada uno de los problemas. Hemos comparado media, también nos gustaría comparar proporciones. ¿Qué significa? Me gustaría saber si los hombres fuman más que las mujeres, me gustaría saber si el nivel educacional influye en fumar o no fumar, o en hacer o no hacer deporte. Es decir, a mí se me podrían ocurrir muchas comparaciones. Entonces voy a volver un minuto a la slide, porque nuevamente un par de líneas. Si me interesa comparar proporciones, existe el TZ y que sabemos que lo podemos hacer a través del proc.test. Nótese que el TZ tiene ciertas características, bajo la hipótesis nula son iguales, usa un P común, usa la proporción estimada del grupo 1, la proporción estimada del grupo 2. Este test es muy potente, mientras más parecido sea el N1 con el N2, ojalá que N1 más N2 sea mayor a 50, hay un lote de restricción y condiciones. Si el N1 y el N2 no es mayor de 50 o anda por ahí, también quiero que los P sean lo más cercano a un medio. Las P iguales significa que la diferencia vale 0 y así suma y sigue. Así que vamos a ir a hacer algunos planteamientos sobre proporciones y vamos a usar el PROS-test básicamente, que es el más fácil porque lo único que tengo que hacer es contar. Entonces, ahora test de comparación. Lo que estoy viendo yo rápidamente, han de saber lo que lo veo en varias clases. Uno lo hace, no sé, un test casi por clase. Aquí estamos viendo todos los tests en una sola, literalmente, clase. Una rápida capacitación, casi no les dejo tiempo para que lo piensen, simplemente voy haciéndolo. Estoy mostrando la slide todavía, estaba escribiendo esto. Aquí está, ¿ya? Escribí solamente eso. Bueno, por ejemplo, yo podría estar interesado sobre el fumar. ¿Quién fuma más? ¿Hombres, mujeres? ¿Quién dice ustedes? ¿Quién fuma más? Los hombres fuman más. Vamos allá. Que las mujeres, porque uno debería ser bastante, pero fuman más que quién, ¿ya? Más aún, nosotros aquí son los masculinos, ¿ya? Porque recuerde que se registró el género, fuman más que las femeninas. Formalmente, a veces se nos complica. De hecho, hoy día en el diario, bueno, uno siempre va
aumentando. Hoy día salió publicado en el diario, en el diario virtual, el resultado de una encuesta aplicada a más de 1000 alumnos de enseñanza superior sobre los niveles de salud mental en este año pandémico. Y uno de los resultados dice el 74% de los jóvenes presentan síntomas de depresión. Y básicamente el 40% ha tenido problemas para conectarse, el 30% ve las clases por un teléfono. Claramente ver o hacer las clases por un teléfono es bastante complicado. Así que puedo encontrarle razón, pero lo que sí me llamó mucho la atención es que, no sé, pues el 62% era sexo femenino, el 32% era sexo masculino y había un 3 o un 4% que se declararon binarios, ¿ya? Entonces, ya aun cuando en Chile legalmente existen solamente 2 géneros, también ya en esta encuesta se declaran algunos binarios. Creo que en Australia reconocen 7 géneros, ¿ya? Obviamente es casi muy llamativo, 7 géneros. Entonces, aquí simplemente sea P masculino, proporción de fumadores masculino, sea P sub F femenino, nuestra hipótesis, nótese que la F está antes de la M, así que femenino va a estar antes de los masculinos, versus lo que queremos probar que los hombres fuman más, así que PF es menor que PM. Eso es lo que vamos a probar. Y para eso yo necesito contar cuántos hombres masculinos, femeninos fuman. Porque el PROTEST se necesita contar. Así que lo que vamos a hacer es una tabla, simplemente, por ejemplo, sexo, fuma. Y ahí tienen una tabla de 2×2, en donde me aparece la cantidad de mujeres, 138 más 63, de las cuales 63 fuman. Y del total de hombres, que son un poco más, 149 casos de hombres, 92 no fuman, 57 fuman. Se me perdió el script. Lo interesante es que cuando uno ve estos números le cuesta entender las proporciones. Y esta tabla me entrega 3 posibilidades. Yo puedo calcular las proporciones de esta tabla. Aquí lo que le pedí que calcular la proporción con respecto al total. La suma, el 39% son mujeres que no fuman, el 18% son mujeres que fuman, el 26% son hombres que no fuman, el 16% son hombres que fuman. A algunos les gusta y le pone por 100 y le queda la tabla un poquito más a esto y puedo redondearla con un decimal y así sucesivamente voy amononándola, pero ahí tendría la este. En realidad a mí me gustaría saber cuántos hombres fuman, cuál es la proporción de hombres que fuman y cuál es la proporción de mujeres que fuman. Comparar este 18-16 no tiene mucho sentido porque los numeritos no eran iguales. Entonces lo único que tengo que hacer, y lo voy a escribir por si acaso al otro lado, es ponerle un 1 o un 2. Hay un 1, nótese que suma 100 para el lado, y si le pongo un 2, suma un 100 para abajo. ¿Ya? Entonces voy a llevar todo lo que escribí por si acaso al script. Ahí está la tabla. Vamos a colocarle proporción table por 100, porcentaje respecto al total. Después vamos a colocarle coma 1, coma 2, coma 1 es respecto al total fila. Y coma 2 respecto al total columna. Esto muestra, quiero ver casi lo escribí. Bueno, que después está comentado, así que da lo mismo lo que escribí. Pero voy a repetirlo para que quedó bien, porque después alguien me dice corro lo mismo y me tira error.
Así que está bien, ya genera los mismos resultados. Nótese que una tabla de 2×2 tiene 3 potenciales lecturas. Y eso lo único que hemos hecho ha sido calcular un conteo. Ahora, lo más seguro es que esto es lo que nos interesa. Esta es la tabla que nos interesa porque me interesa comparar este 31% de mujeres que fuma versus este 38% que fuma. Posiblemente no tenga mucho sentido comparar estos números hacia abajo, aun cuando entre todos los que no fuman, el 60% son mujeres, entre todos los que fuman, el 52% son mujeres. Pareciera que este está mostrando que hay más mujeres fumadoras, pero hay más mujeres no fumadoras, y eso tiene que ver con el desbalanceo de la muestra, que casi 200 casos, 201 casos son mujeres, 149 son hombres. Tengo varias interpretaciones. Esto, cuando estoy haciendo solamente por sexo, estoy haciendo lo que se llama un análisis estratificado, y ahí muestra dentro de las mujeres cuántos fuman, dentro de los hombres cuántos fuman. Lo interesante es que si yo hago un test sobre la tabla, sea esta, sea esa, matemáticamente el test es exactamente el mismo, no cambia, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente hacer un PROS-test sobre la tabla. Y para ello, voy a guardar la tabla, voy a tenerla y la voy a guardar, por ejemplo, en T1. Es bien interesante R porque pongo para el otro lado, pongo el igual para allá, funciona siempre, ya no hay ningún problema. En T1 está guardada la tabla. Ahí se puede dar cuenta que la tabla está almacenada en T1. Entonces yo simplemente le digo prop.test de la tabla, alternative, nótese que primero salió el no y después el sí, y femenino y después masculino. Entonces femenino y después masculino, deberíamos decir, como salió el no, debería decir mayor que greater, y la corrección, vamos a hacer una corrección falsa para seguir manteniendo la línea. Ahí. Y aquí me hizo un test. Nótese que me dice que el 68% del primer grupo de las mujeres no fuma, el 61% de los hombres no fuma, porque el no está antes que el sí. Y el valor P es 0,089. Pero en estricto rigor, a mí me interesa comparar los hombres contra las mujeres correctamente, los sí. Entonces, yo lo que voy a hacer, podría generar la misma tabla o yo meter la tabla en el PROS-test. Y la tabla significa los éxitos, y los éxitos son 63 casos masculinos. Les muestro aquí están los 63 casos femeninos, 57 masculinos. Entonces le digo 63 y 57. 57. Los números totales son, en este caso las mujeres 201 casos, los hombres 149. Y ahí me va a estar haciendo correctamente los que fuman, no los que fuman. Y como están las mujeres primero, le tengo que pedir la alternativa less. Y corre false. Si corro eso, se van a ver que el 31% del primer grupo, del femenino, no fuma, el 38% del segundo grupo, que son los hombres, fuman. El valor P, fíjense que es el mismo, 0,08889, porque en estricto rigor, comparar los que fuman versus comparar los que fuman, matemáticamente es lo mismo. Estadísticamente, claro, aquí era mayor que, porque estábamos viendo los que no fuman, acá será menor que, porque estamos viendo los que fuman. Por lo tanto, para un 5% no hay evidencia que permita decir que los hombres fuman más. Para un 10% sí. Entonces aquí ampliamos el alfa a un 10. Eso es una trampa que generalmente se hace para encontrar la diferencia. Si queríamos demostrar que los hombres fumaban, tenemos que usar un alfa del 10%. Un alfa del 9, este es el menor nivel de significancia para el cual se rechaza. Hasta el 9% uno rechaza, ya para el 8% no rechaza. Entonces aquí uno tendría que decir, mire, para alfa igual 10, y tendría que explicar por qué estoy usando 10, se rechaza H0. Ya que el valor P
es próximo a un 9%. Nótese que aquí yo le pasé los datos, le conté los sí y le conté los total. Entonces, obviamente hay algo que podría simplificar. Obviamente este proceso sobre la tabla es bastante complejo, porque no sé cómo ordenó la tabla, tengo que estar mirando, tengo que ver qué es lo que está comparando. Pero hay otro comando muy famoso, que es el chisq.test. El chisq.test, que es el test chi cuadrado, más de un siglo usándose, nótese, no dio el mismo valor. 0,21, no tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque este es el test de Pearson que usa la corrección. Entonces tengo que cambiar el anterior con corrección. A él vamos a usarla con corrección para casi igual. Y todavía no es igual. 10 versus 21. Pero si se dan cuenta, el 21 es el doble de 10 o el 10 la mitad. Y es porque el chi cuadrado no veo aquí, voy a tener que correr. Si yo le digo distinto, to side, ahí tengo el test chi cuadrado y me dio 21,75. Test de 2 muestras, igualdad de proporciones con corrección por continuidad, es exactamente igual al chi cuadrado con corrección. ¿Ya? Aquí vamos a hacer chisq para que mejor me sale más rápido. Ahí está. La gracia del chi cuadrado normalmente sexo y fumar son independientes versus no son independientes. Eso es lo que hace el test chi cuadrado. Lamentablemente el chi cuadrado no tiene dirección. Es decir, igual versus distinto. Versus distinto. No puedo decirle un grupo es mayor que el otro. Bueno, y ahí viene el problema. ¿Cuándo uso uno, cuándo uso el otro? Depende de lo que uno quiera verificar. Cuando yo quiero comparar proporciones con dirección, sí o sí tengo que usar el pros.test, porque ese me permite hacer alternativas mayor, menor, distintas, ¿ya? Si a mí en realidad me interesa esta hipótesis, y nótese que esta hipótesis es bastante potente, porque en estricto rigor no tiene dirección, pero sí me está diciendo si el sexo influye o no influye en el fumar. Claramente yo tengo una direccionalidad indirecta, podríamos decir. Es claro que el sexo puede influir en que una persona fume o no fume, y no al revés. No por fumar o no fumar uno va a ser más hombre o más mujer. Entonces también aquí vamos a estudiar un poco la asociación. En estricto rigor, cuando uno está haciendo test de hipótesis, cuando está diciendo que hay diferencia entre diabético y no diabético, en estricto rigor lo que está diciendo es si hay o no hay asociaciones. En otras palabras, está planteando que una variable influye o no influye. Si yo demuestro que el sexo influye en el fumar, rechazo la hipótesis. Entonces ahí viene la segunda pregunta. ¿En qué dirección? ¿Los hombres fuman más por definición? ¿Los hombres fuman más por definición? Esa sería la pregunta y ahí yo debería hacer un cross-test. La gracia es que también me gustaría saber si el fumar depende del nivel socioeconómico. Y el nivel socioeconómico o el nivel educacional tiene 3 grupos. Y el test T o el test de proporción no me permite más de 2. Y por lo tanto pasamos a la categoría que es mucho más relevante y que creo que con eso vamos a tener que dejar terminar por hoy día, que es la asociación. Hay alguna gente que me preguntó sobre el diplomado en estadística, me escribió que había dicho muy rápido. Ahí dejo las direcciones si alguno se interesa en diplomado semipresencial. Semipresencial es si las condiciones permiten volver al campus, volvemos al campus. Y en línea, que va a ser en línea total todo el año. ¿Ya? Nosotros juramos que después de junio vamos a volver al campus, a lo mejor después de septiembre, o a lo mejor para la Pascua, para la graduación sería. Es un
un diplomado que son 2 veces a la semana y dura todo el año. Supongan, ahí tenía el mismo ejemplo de los 350 casos, hombre, masculino, femenino, fuma, no fuma, y yo planteo si fumar son independientes, no fumar. Es el T-Chi cuadrado. Y esto se puede extender a cualquier tipo de tabla. Tabla de I por J significa que tengo I niveles contra J niveles. Por ejemplo, voy a volver a R para mostrar ya ahí Edu, era el nivel Edu. Ahí voy a fuma. Eso es lo que me interesa. ¿Quién fuma más? Entonces, para eso, lo único que tengo que hacer es tabular. Parece que esa era la variable. Sí, esa es la variable. Y ahí tengo los numeritos. Menos año básica, media, alta. Y ahí están los números de las personas que fuman. Nuevamente, me gustaría, fíjese aquí el total porcentaje columna. Quiero saber, entre todos los que tienen menos de 8 años de educación, cuál es la proporción que fuma. Entre todos los que tienen más de 12 años, cuál es la proporción que fuma. Entonces le voy a pedir a la tabla un prop test. Vamos a decir mejor acá. Prop table, primero, prop table, coma 2. Y ahí tengo 100% hacia abajo. ¿Ya? Vamos a colocar 100% para que se vean bien los numeritos. Y me sale que el 20% de estas personas fuma, el 35% y el 49%. Pareciera que a mayor nivel educacional, mayor es la proporción de fumadores. Y ahí viene una discusión. ¿Está correcto? ¿Está incorrecto? Alguno diría, oye, es raro que la persona mientras más sabe, comete, entre comillas, el error de fumar sabiendo que el fumar es malo. Otros podrán decir, claro, el que tener más años de educación se transmuta en tener un mejor nivel económico. Y al tener un mejor nivel económico, significa que tiene más acceso a, no sé, pues a comprar cigarrillos, comprar tabaco, etcétera, etcétera. Entonces, en estricto rigor puede ser por ahí la línea. Si yo simplemente le digo, vamos a colocarle en una tabla T2, ahí ya está en tabla, y le voy a abrir chisq.test T2, y ahí me dice, hay una fuerte asociación entre el fumar y el nivel educacional. Y nuevamente nuestra hipótesis va a ser en una dirección, que el nivel educacional influye en el patrón de fumar o no fumar, porque difícilmente por fumar uno va a pertenecer a un o va a tener más o menos nivel educacional. También podríamos preguntarnos por el nivel educacional y el deporte. Nos podríamos preguntar, inclusive en alguna, parece que es la única variable, ya ni me acuerdo, que tenga 3 niveles. Tenemos el nivel educacional, es la única que tiene 3 niveles. Todos los otros son sí o no, masculino o femenino. ¿Ya? Entonces podríamos decir, no sé, por el nivel educacional y el hacer o no hacer deporte. Así uno lo puede pedir al revés, por si acaso. Le pedimos al revés. Ahí tengo para cada nivel los que hacen deporte. Los que tienen baja educación no hacen deporte. Los que tienen más de 12 años tienen 29. Nótese que ordenan en términos alfabéticos. Por eso es medio complicado. 23%. Y nuevamente nos va a salir estadísticamente significativo porque esta proporción difiere significativamente de estas proporciones. Entonces, lo más seguro es que sea, no hice la tablita, T2, y ahí estaría. Y me sale muy significativo. No sé, nivel educacional y diabetes. Ir a usar T3, T4 para que... Y así sucesivamente uno puede hacer cientos de T3. No, ese era la T2. Este es T3, este es T4. Ahí sí. Por ejemplo, le decía diabetes según nivel educacional.
Da lo mismo el orden, si es A contra B, B contra A, el 3chi cuadrado no diferencia. Ahí está la tablita. La diabetes le pega fuerte a las personas sin educación, con poca educación, y es baja con las personas con mucha educación. Puede ser, como le digo, una base media arreglada y una diferencia importante. El nivel educacional se relaciona fuertemente con la diabetes. Lamentablemente el tiempo es escaso. El script lo voy a arreglar y lo voy a presentar un poquito más con mayores comentarios. Muchas veces a uno le interesa sobremanera establecer, y después viene la asociación entre variables continuas. Cuando hablamos de variables continuas, lo típico es graficar, mostrar que puede existir una asociación positiva, una asociación negativa, y trazar algunas líneas. Voy a R solamente para mostrar cómo haría un monito, por ejemplo. Si yo hago un plot de la edad versus el colesterol, ahí tengo la edad versus el colesterol. ¿Ven alguna asociación positiva? A mayor edad, mayor nivel de colesterol. Voy a hacer el screen mejor, ¿no? Plot, edad, la X primero, colesterol después. Voy a calcular la correlación que existe entre ellas, que es un coeficiente que me habla de la asociación lineal. Hay un 0,41 de asociación lineal. Sí, hay un libro de estadística que recomiendo de sobremanera, muy, muy bueno, porque ahora parte de abajo, asumiendo que las personas no saben estadística, y por eso lo encuentro muy bueno. Les muestro al tiro, denme un segundo para buscar la cuña para que ustedes puedan el día de mañana usarlo. Porque está en español, escrito muy bonito. Y yo no sé, ¿dónde está el mouse? Porque ahí está el mouse. En el script, aquí, acá se lo copié bien. Ah, no lo copia. Lo voy a escribir. Yo pensé que lo había copiado. ¿Por qué no lo copió? Ah, ya sé por qué no copió, ya. Porque tengo que traerlo a mano. No, no quiere copiarlo, en otro texto cualquiera. No, no quiere copiarlo. Lo voy a ¿Y, tener que y dejarlo en el digitar. chat? Sí, sí, en el chat, sí. Ah, de veras. Sí, a veces ahí queda No sé por más. qué. No me quiere dejar copiarlo. ¿Y por qué si está? Debe estar esta cosa ahí. No, no me quiere dejar, lo deja tratar de nuevo. Se llama estadística aplicada básica. No, no sé por qué. E.S. Moore, creo que es del 2005. Y se llama estadística aplicada básica, aplicada, por si acaso, aplicada. Aplicada básica. Muy bueno. De hecho, creo que lo puedo mostrar yo, me va a permitir mostrarlo. Tengo el link. Tampoco me quiere dejar el link. Es de muy fácil lectura, esa es la gracia que tiene.
no quiere dejarme copiar. Qué raro. Ya, ahí lo pueden buscar. Creo que está en internet, lo pueden bajar inclusive por ahí. Está electrónico en la segunda edición. Está escrito en un muy buen lenguaje, con ejemplos bien variados. Y por lo tanto es bien interesante en esa cosa. Bueno, como solamente para terminar y no digo impresionarlo, uno podría de alguna manera graficar el colesterol. Voy a hacer una línea de regresión. Ahí simplemente LM y yo quiero el colesterol en función de la edad. El contenido M1 me entrega la ecuación de regresión. Ahí está. Ahí tengo mi ecuación de regresión y la puedo graficar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tengo el colesterol y hago un upline M1 y la voy a colocar en rojito. Y el gráfico tiene la rayita. Ahí está la recta de regresión. A mayor edad va aumentando. Obviamente hay mucho ruido, es muy mala la regresión, debe tener un R cuadrado muy bajito. De hecho, si yo hago un summary de M1, me va a entregar el grado de la calidad. De ahí te ven apenas un 17%. Pero eso no lo alcanzamos a ver. No es que haya pasado mucho. Aquí está explicado sucintamente la recta regresión, un poquito el fundamento y cómo interesa leer cosas de salida. Aquí hay ejemplos de que como la tabla NOVA o el TST son iguales, porque solamente la regresión lineal simple cumplen, pero las regresiones múltiples ya no cumplen, y ahí aparecen otros modelos como regresión logística, regresión Poisson, pero eso, quién sabe, más adelante. Si alguno es alumno del diplomado ahí podrá ver con detalle eso. Aprovecho a hacer propaganda. Ya, pues, ya, hay preguntas. He hablado todo yo a las 2 horas. A micrófono, si alguien necesita preguntar algo. Antes de las preguntas, obviamente, ya lo voy a agradecer, lo agradeció la vez anteriores. La verdad es que es un tema súper interesante, que hay que colocarle horas de dedicación, claramente. Pero nada, pues muy, muy interesante, muy bien explicada los conceptos, así que yo, por mi parte, yo soy un alumno más, a pesar de que podría conocer algunas cosas, es muy, 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 muy bien explicado, así que felicitaciones. Eh, si alguien necesita hacer alguna pregunta, adelante, por favor. A todo esto parece que la vez anterior no escribí mi correo, por si acaso si alguien Mm. quiere alguna consulta particular. Ahí está ricardo.aravena, es fácil, @uc.cl, ¿ya? Me pasa que durante mucho tiempo mi correo era raravena, muy extraño, porque no, y el problema es que tenía dos correos, un raravena@mat y tenía otro raravenc@mat, @uc. Entonces la gente se confundía, ya había un doctor Roberto Aravena por ahí que me reclamaba que le llegaban los trabajos. Al principio me devolvía las tareas, cosas así, oye, me llegó este trabajo, pero después eran muchos. Y era por tener dos correos distintos. Así que logré que me cambiaran el correo. Es fácil, Ricardo Montalave. Exacto. Sí, acá en el chat están dando las gracias y las felicitaciones, Sí, por si acaso. sí, le agradezco a todos. Sí, no, muy bien. Acá Yasmín pregunta que todavía dice algo respecto a la muestra, que dice, me quedó la duda de los tamaños de la muestra. Hola. No sé si Yasmín puede Oh, ampliar su pregunta. ¿Aló? Como que te escuchamos y se corta. ¿no está escrito? No, no está escrito. Me quedo con la duda de los tamaños de muestra. Básicamente
Erika dice que así habrá que falló su conexión. No sé si aclarar. Pero Queda grabado esto, me decía. va a quedar grabado y va a quedar disponible ahí en digamos, en el material del curso, así que se puede revivir las veces que quiera. Sobre los tamaños de muestra, les comento que en general, lo primero es que diseñar, planificar el estudio, definir qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere detectar, y en función de todo eso, uno alimenta. Generalmente hay funciones. En EpiInfo, por ejemplo, hay unas aplicaciones muy buenas para tamaño muestral, en donde uno dice, mire, quiero comparar dos proporciones y detectar una diferencia de 3 o 4. Obviamente, el ideal desde el punto de vista estadístico es balancear la muestra, pero a veces la realidad me impide. Si quiero hacer un estudio sobre una enfermedad, a lo mejor tengo pocos casos enfermos y muchos sanos. Entonces, puedo hacer un muestreo 1:5, 1:2, muestras pareadas, muestras desbalanceadas, y le digo al programa, oiga, ¿sabe que era una relación de 1:3? Y él decide, mira, son 450 casos, 150 así, digamos 50 así, 200 así. En general hay, obviamente o afortunadamente, paquetes que hacen cálculo, pero es muy importante tener claro antes los costos asociados, cuánto me va a costar sacar la muestra, la facilidad de acceder a cada uno de los grupos si quiero comparar o si quiero buscar alguna característica en particular. Claro, uno puede decir, mire, la comuna X tiene 10.000 casas, me interesa saber en qué casa hay menores de 5 años. A lo mejor esa información puedo saber que hay 300 niños, pero no sé dónde están. Y ahí vienen los problemas de poder encontrar esas funciones. Estadísticamente, la mayor potencia para detectar diferencias se logra cuando los tamaños muestrales son iguales. Si los tamaños de muestras son distintos, voy a necesitar una mayor cantidad de datos para detectar la misma diferencia. Eso es lo que quiere decir. Una diferencia puede ser significativa comparar un 30% versus un 35%, o hay algunos que quieren como mínimo un 10% de diferencia. También es importante eso. Y los resultados son válidos, sea la muestra 1, la muestra. De hecho, hoy día con Machine Learning se hacen muchas cosas con muestras grandes y se sacan muestras y se balancean para efectos de la potencia de los tests. Me interesa detectar las variables que diferencian y no la significancia. Eso es básicamente lo que se hace mucho hoy en día. Ya, pues quedo abierto ahí para que por mail, si alguien quiere algún poco más de información sobre algo, podemos apoyarlo, ver la posibilidad de ese aspecto. Perfecto. Ya pues. Ricardo, nuevamente, muchas gracias. Súper buena las clases, esta y la anterior. Así que recuerden que esto va a quedar colgado en la plataforma para que lo puedan revisar. Probablemente quizás hagamos algún taller o alguna cosa más adelante para soltar la mano con R en estos temas. Y nada, pues agradecerle. La próxima semana, todavía no tengo claro el tema que va a ser, ya, por si acaso. Ahí le voy a estar contando. Quizás hagamos algo así como temas de algún árbol de decisión, alguna cosa así, pero todavía no está definido. Pero ahí yo les comento. Así que nada, pues, muchas gracias a todos y a todas. Y también muchas gracias también a Ricardo y a DataUC por esta colaboración. Y nos estamos encontrando la próxima semana en una nueva sesión de este programa de formación en ciencia de datos. Así que muchas gracias a todos, que estén súper bien. Que les vaya bien, cuídense, seguimos en cuarentena. Chao a todos, muchas gracias. Sí, pues ahora se viene la cuarentena. cuarentena todo. Toda la casa. Ya, pues, nos estamos viendo. Gracias, muchas gracias. Cuídense, Muchas gracias, vale. Que estén muy bien. Chao. Ya. Chao, chao.